Entonces, eh, este tema se lo subo al aula virtual y al blog, no hace falta, pero tiene que ver con darle contexto a la asignatura en las circunstancias que estamos viviendo, que muchos creemos van a cambiar, por lo menos durante los años venideros, esta disciplina. Entonces, hay un cambio acelerado por la pandemia en un fenómeno que ya venía cada vez en crecimiento mayor, como es la influencia de la virtualización, no solo en la sociedad, sino en la psicología en particular. Voy a hacer esta presentación y hacemos un foro. Hay una breve historia sobre las epidemias y las pandemias. Ustedes saben que las epidemias son estas enfermedades altamente contagiosas por virus o bacterias que han azotado la historia de la humanidad, que tenemos algunas recientes, ahora las veremos, y otras de hace siglos, pero que a diferencia de las pandemias, las epidemias se localizaron en solo algunos países, algunos millones de habitantes, mientras que las pandemias como la que estamos viviendo hoy, o se vivió en 1918 o en siglos anteriores algunas, sí eh, llegaron a la mayor parte de la población del planeta en esos momentos, como nos sucede ahora, que el COVID ha llegado prácticamente a todos los países del mundo. No obstante, aunque las implicaciones de ambas son diferentes, hemos aprendido sobre las pandemias también a partir de las epidemias. Y sobre todo, no solo en términos de vacunas o de medicina o de salud pública, que son los temas trascendentales en este momento, también sobre temas sociales, como cómo la sociedad se adapta socialmente, económicamente, las instituciones cambian, la historia cambia y más específicamente hoy en día sabemos sobre cómo nos adaptamos psicológicamente y de los efectos emocionales y psicológicos de las epidemias y de las pandemias. Esta historia, pues, es tan vieja como la humanidad, pero hay datos más claros desde lo que sucedía en Italia en el año 1127 con el surgimiento de la lepra, esa primera pandemia que mató millones, y que desde ese entonces se dio el concepto de cuarentena. El concepto de cuarentena tiene siglos, muchos, y desde un principio fue una condición necesaria, obligatoria, con mucha discusión, primero para enfrentar la lepra en Europa, luego la peste negra que en el año 1348 y varios siglos después azotó toda Europa, también Italia, y que de hecho al llegar hasta al Reino Unido, el UK, 300 años después, por allá en los años 1600, 1700, em, siguieron dándose las cuarentenas como respuestas únicas ante las plagas. Claro, respuestas interrumpidas por procesiones religiosas o acciones tal vez desesperadas por no conocer en esos momentos las formas científicas para superar las epidemias y las pandemias. No obstante, y esto empezó a suceder en la América descubierta por los españoles y luego gobernada por la colonia, la ciencia empezó a abrirse camino y desde los siglos XVII, XVIII y XIX empezó a desarrollarse la vacuna, el procedimiento de la vacuna. Acá en nuestras tierras se dio pues gracias a primero, bueno, a los desarrollos que hubo primero en Europa, que para, no sé, el año 1870 y algo, a través de la expedición botánica de José Celestino Mutis, permitió que llegaran las vacunas o los procedimientos de vacunas a estas tierras. Entonces, pues desde el siglo XVII se empezó a enfrentar la peste y principalmente causada por la viruela y un tifus terrible que causaba eh, brotes en el cuerpo y mataba también muy rápidamente. La viruela ha sido tal vez la pandemia más grave de la historia, mató a 300 millones de personas. El COVID
no, pues no, tal vez no mate a, no sé, más de 3 millones de personas, o si acaso 5 millones de personas. La viruela mató a 300. Es ha sido el virus más letal de la historia de la humanidad. Ahora no le tememos porque tenemos vacunas. Eh, Esta viruela, este tifus, a través de la conquista, llegaron a América. Muchos tienen la idea de que lo que arrasó con las poblaciones indígenas fue la acción violenta de los españoles. Eso no es acorde con la historia real. De hecho, la corona española, bueno, no vaya a negar su espíritu conquistador y la forma en cómo impuso su cultura y su religión y su orden colonial. No obstante, la idea de que la corona española llegó a acabar con la población indígena es falsa. De hecho, la corona española fue la creadora de los resguardos indígenas que luego estuvieron afectados y desaparecidos. Fue por la acción de los libertadores como Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Entonces la historia no es tan simple, no es de buenos y malos, de explotadores oprimidos, no, no, es una visión que no se ajusta a la complejidad del carácter humano. Lo que realmente llevó a la desaparición de grandes poblaciones indígenas fueron las enfermedades que trajeron los españoles. El conquistador más exitoso de todas las historias son virus y bacterias. Y entonces afectó por igual a todos. De hecho, aquí en Boyacá, en Chiquinquirá, como respuesta a esta gran peste, en 1645 fue creada la Virgen de Chiquinquirá como una creación propia de la cultura boyacense y fue en respuesta a los miles de muertos por la peste. No obstante, gracias a la ilustración europea, a la influencia de la modernidad desde Europa, desde el surgimiento de la ciencia en países como Francia, Alemania, Inglaterra principalmente, se empezaron a desarrollar procedimientos como inoculaciones, que luego se llamarían vacunas, que consistían en exponer a animales al virus o a la bacteria, ver cuáles de ellos resistían y usar tomas biológicas de estos animales para contagiar a otros y seguir probando quienes desarrollaban resistencias. Luego, para inocular a humanos y poder probar. De hecho, eso se sigue haciendo hoy en día. En este momento hay médicos voluntarios que se están inoculando COVID para poder probar la resistencia y lo que serían los componentes moleculares de posibles vacunas. Así, ya en 1783, en plena expedición botánica, José Celestino Mutis le lleva a cabo a miles inoculaciones que terminan salvando millones de vidas en el nuevo reino de Granada. Claro, hubo oposición de algunos grupos, curiosamente de grupos también locales. Entonces, miren que la historia rebate las visiones simplistas, ¿no? Las visiones simplistas serían la corona española, causaba siempre daños a los pobladores de acá, a los colonos, a los sí, indígenas, negros, mestizos, pero no es tan simple. De hecho, en este caso, la expedición española salvó vidas y muchos grupos locales se opusieron por influencias mismas de la religión que ya habían absorbido o de sus culturas. De hecho, se vieron destrozos en las poblaciones que no se inocularon en los años 1796 y pues fue un éxito a través de la historia de la viruela, solo frenado por las vacunas, como les decía, más de 300 millones de muertes. No obstante, la vacuna como tal, ya desarrollada, viene en el siglo XIX, con la otra expedición de la corona española. Estos son datos basados en estudios del profesor Abel Martínez, que es el profesor emérito de medicina de la UPTC. Ahora, esta historia es aún más reciente para nosotros, hace un siglo casi exactamente, con la última gran pandemia que vivió el mundo, con la mal llamada gripe española. Se le dice mal llamada
porque este virus se originó en Estados Unidos, casi al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y la guerra básicamente lo que hizo fue garantizar que un virus que inició en Estados Unidos llegara a Europa y también llegara a tierras latinoamericanas y se extendiera a través de todo el mundo. Esta es una foto real de Tunja, pues de estas, no sé si Tunja exactamente, pero estas tierras en esos momentos en los que murieron millones de personas. Al principio no afectaba a gente joven, solo a gente adulta mayor y mayor. No había condiciones de salud, no había alcantarillados, no había higiene pública como la que existe hoy en día. Las pandemias han obligado a los estados, a las naciones, a los gobiernos y a las sociedades en general a redefinir sus políticas de, de higiene, de bienestar. Hubo un total cambio abrupto en las instituciones, en los colegios, bueno, las bodas, hay pruebas históricas de un cambio abrupto en el estilo de vida. De hecho, como respuesta, el obispo de Tunja, no sé si era de Duitama o Tunja, organizó una procesión, la cual solo aumentó el número de contagios. Y para el 1919 ya los menores de 4 años podían contagiarse y aumentó considerablemente la población más joven las causas de contagio y muerte por este virus, que era un tipo de influenza. Y después del desarrollo de vacunas y de décadas, esta es básicamente la gripe que se volvió endémica en Boyacá. Empezó siendo la mal llamada gripe española originada en Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, lo que nos sucede hoy en día ha sucedido siempre y de hecho hoy en día la humanidad tiene mejores herramientas para enfrentar esta situación. Antes morían familiares directos rápidamente, la población cambiaba drásticamente, pero hoy en día estamos en algo diferente, estamos atrapados en el éxito mismo de la humanidad y por eso nuestras expectativas son increíblemente altas para superar fenómenos que hace unos siglos realmente lo transformaban absolutamente todo. La historia más reciente de epidemias, porque pareciera que las pandemias ya requieren cada cierto tiempo, tal vez un siglo, para suceder, pero las epidemias sí son mucho más frecuentes. Seguramente ustedes escucharon a inicios del siglo XX, en China, en Canadá, estuvo la epidemia del SARS, que es el síndrome de deficiencia respiratoria o dificultad respiratoria, cobrando pues, la vida de este número de personas, terrible. Eh, 774 muertos, pero pues sin comparación con los efectos de las epidemias en décadas y siglos anteriores. Mm, También está lo que sucedió con el MERS-CoV, también un coronavirus, pero diferente a este y que azotó principalmente el Medio Oriente con países como Arabia Saudita, pero se extendió a decenas de países, incluyendo todos los continentes, y llegó a tener una tasa de mortalidad mayor porque su tasa de contagio era bastante alta. Estos virus, como el SARS y el MERS, de hecho, son más letales que el COVID-19, que el COVID-SARS-2, que es este. Lo que pasa es que al ser tan letales, se lograba rápidamente eh, llevar a cuarentena a las personas contaminadas. El SARS-CoV-2 resulta ser más peligroso en general para la sociedad, no porque sea más letal, sino porque es asintomático durante 2 semanas o incluso un mes. Y eso hace que su tasa de contagio sea considerablemente mucho mayor que las de estos virus que crearon epidemias hace unos años. Y también, ya no un virus, sino una bacteria causó la epidemia del ébola en África en el 2014 hasta el 2017, también cobrando cientos de vidas, pero un brote totalmente controlado en África, no salió de África. Y les muestro esto porque estos estudios sobre los efectos psicológicos ante estas epidemias de personas que tuvieron que ser incluidas en cuarentenas son un fundamento importantísimo para tratar de comprender qué va a suceder no solo este año, sino en los 2 próximos años, tal vez, o 3 próximos años, a nivel emocional y psicológico en la población mundial.
porque ya se sabe los efectos de cuarentenas y de vivir situaciones como estas, sobre todo de estas epidemias, que es en las que más se tiene evidencia y evidencia científica de la psiquiatría, la psicología, estudios. También, de hecho, incluso ya tenemos publicaciones chinas sobre los efectos de la cuarentena de este mismo COVID-19 desde diciembre. Entonces, los efectos psicológicos de la cuarentena que han sido estudiados empiezan por resaltar que el problema de fondo es la vulnerabilidad social de las poblaciones. Hay desconexión entre sociedades. Estos son problemas previos a la pandemia, pero que se intensifican con la pandemia o que intensifican los efectos de la pandemia. Voy a ver quién se quiere conectar. Entonces, estamos viendo desconexión entre sociedades. El mundo del siglo XX tuvo muchos éxitos en cómo las democracias más liberales y constitucionales se extendieron a través del mundo. Yo sé que hay muchos, sobre todo en las academias, que cuestionan el éxito de la modernidad, pero realmente con las evidencias sobre las mejoras en la calidad de vida y en el surgimiento de democracias, es difícil afirmar que no sucedieron cosas increíbles en el siglo XX, como la conformación de constituciones, la extensión de las democracias representativas, las mejoras en las condiciones de vida, tanto que la expectativa de vida humana creció exponencialmente, la mortalidad infantil cayó drásticamente, en Colombia está aprobado, el embarazo adolescente cayó drásticamente, el aumento de la cobertura en educación y en salud aumentó como nunca antes en la historia de la humanidad, la historia de cómo las mujeres entraron en el mercado laboral y ahora protagonizan con su presencia la educación universitaria, son cosas que no deberíamos dar por hecho ni minimizar con esa eterna queja y esa eterna visión lacónica y lastimera y bucólica y pesimista de algunas ciencias sociales del siglo XX. De hecho, ha sido un éxito. Lo paradójico de esto es que hemos terminado por ser víctimas del propio éxito de esta sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque conforme mejoran las condiciones objetivas de vida, aumentan las expectativas de las personas. Y aquí está el trasfondo psicológico de todo esto. Las epidemias y pandemias de siglos anteriores simplemente arrasaban con la población, más que cualquier potencia mundial, más que cualquier guerra, más que cualquier interés humano. Hoy en día estamos protegidos de esa situación, pero nuestras expectativas crecen exponencialmente. Es decir, esperamos recibir lo mejor del Estado, incluso en una situación como esta. Y parece ser que esa facilidad del descontento de la sociedad humana ha llevado desde hace años recientes a una separación entre sociedades, al resurgimiento de gobiernos autocráticos, al desprecio por la democracia, a la desconfianza por las instituciones. Y es tanto así que fenómenos como la polarización política, esta idea de que si una persona es radical en sus convicciones políticas es porque está bien, que es contraria a la democracia, está mellando la capacidad de la sociedad para enfrentar situaciones como esta. Entonces hay una desconexión entre sociedades, hay desconfianza entre los países, las naciones, las culturas, hay intolerancia política y etnocentrismo alimentado por religiones pues, de credos muy fuertes que dictan un estilo de vida a sus practicantes, alimentados por partidos políticos muy ideológicos, muy demagógicos. La demagogia está en auge en estos tiempos y lo vemos tanto en lo que la gente llama derecha como con la gente llama izquierda. Y la demagogia básicamente es la principal amenaza a la democracia. Hay como cierto desprecio por políticos moderados que representan las democracias liberales que llevaron a los avances durante el siglo XX
con términos como tibio o débil, ese estilo, como Barack Obama, por ejemplo, en Estados Unidos. Y ha habido como un interés por políticos populistas que aparentan firmeza, pero que realmente han demostrado ser débiles, sobre todo ante la pandemia, como Donald Trump o López Obrador en México o Bolsonaro en Brasil y pues seguramente Nicolás Maduro en Venezuela, porque es preocupante el impacto real de la pandemia en Venezuela. Entonces, también nos preocupa la situación en China. China, en las primeras semanas de la aparición del COVID, que fue considerada una nueva neumonía, China no le avisó al mundo como debía. Entonces vemos el efecto de las naciones gobernadas por autócratas y con profundos sentimientos nacionalistas, ideológicos en extremo, y cómo eso es eso lo que está mellando el poder de la democracia en el mundo y conduce a que las naciones se encierren en sí mismas, las culturas se encierren en sí mismas y haya cada vez más desconfianza por organizaciones multinacionales que surgieron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la amenaza de la bomba atómica, como la ONU, como la OMS, y de hecho algunas de estas organizaciones que han tenido profundo impacto en la calidad de vida de las personas son consideradas, no sé, no sabemos por qué, como agentes del mal o del capitalismo salvaje. Y me refiero, por ejemplo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que no entendemos por qué existe esta narrativa según la cual se resalta el papel de estas instituciones como directoras de, no sé, de estrategias de poder, sin realmente estudiar bien el impacto de la historia de estas mismas instituciones, que son instituciones humanas, seguramente con errores, con fallas, pero con mejoras necesarias. Y ese es el espíritu de las democracias liberales, de la ciencia, y es que el error va a existir siempre, no hay forma de predecir el futuro fácilmente, y lo que hace que la humanidad sea una especie que pueda sobrevivir y vivir mejor cada vez es la curiosidad y el espíritu de poder mejorar constantemente, entender que no hay utopías, que no existen y que de hecho pensar en una utopía es la receta para el fracaso. Vivimos en ese mundo actualmente. Hay un riesgo de violencia, aunque la violencia ha disminuido notablemente en la historia de la humanidad, y eso también fue en gran parte gracias al comercio, a la democracia, a las leyes, a la presencia de estados que ejercen paradójicamente la violencia por sí mismos. En pandemias como la peste en Europa, pues en siglos XVII y XVIII hubo estallidos de violencia contra grupos étnicos, contra grupos raciales que se culpaban por la peste, como a judíos o a musulmanes. Entonces es un riesgo que siempre existe, aunque nunca ha habido menos riesgo de más guerra que en estos momentos, y son pues datos probados, principalmente la disminución de la violencia en el mundo contemporáneo, aunque obviamente puede estallar en cualquier momento. Y otro gran problema es el manejo de ansiedades y de experiencias de soledad de millones de personas alrededor de todo el mundo. También hay riesgos psicológicos y eso nos interesan particularmente a nosotros. Dentro de esos riesgos de la sociedad hay riesgos psicológicos. Hay riesgo de que personas no sean conscientes o no perciban el riesgo del contagio. Yo creo que en nuestra sociedad colombiana mucha gente sí es consciente del riesgo y uno ve a la gente, a mucha, tal vez sí, a la mayoría de la gente acatando las normas de riesgo del contagio, pero siempre hay personas que van a tener problemas para percibir el riesgo. El experimento de semestre que ustedes puedan hacer puede tener que ver con eso, como establecer, medir, entender el no percibir el riesgo de contagio. Otro problema psicológico es el contagio de emociones negativas, sobre todo hoy en día a través de las redes sociales. Las redes sociales están básicamente promoviendo constantemente un descontento ante las instituciones, ante los gobiernos, ante las decisiones colectivas. Y ese descontento es paradójico porque contrasta con el hecho de que vivimos en tiempos con la mayor cantidad de recursos,
para enfrentar exitosamente una situación como esta. Y también tenemos el sesgo optimista, que es la tendencia a creer que todo va a salir bien, que yo no me voy a contaminar, mi familia no se va a contagiar, nadie que conozco va a pasar por eso. Ese sesgo contrasta con el hecho de que hace unas semanas inició el crecimiento exponencial del contagio, del que yo les había hablado a marzo, abril, pero que fue frenado por la cuarentena, porque la cuarentena sí fue exitosa, solo que no es suficiente para solucionar este problema. Y finalmente, los sentimientos de suma cero, que son tal vez lo más preocupante de cómo se expresa esa naturaleza egoísta en situaciones que requieren soluciones colectivas. Vemos en la imagen a este hombre acabando con los suministros de papel higiénico en un supermercado. Ustedes recuerdan que todo eso ahora parece ridículo y que tal vez muchos sientan un poco de vergüenza por haber llegado a farmacias o a supermercados a acabar con el papel higiénico, el gel antibacterial, los tapabocas. Pues se sabía que eso no era necesario, pero se convirtió en una alarma y en un pánico por la suma de sentimientos de suma cero individuales. Es decir, son las decisiones individuales, los sentimientos individuales, la conciencia de cada persona, sumada con las de muchos otros, lo que termina generando fenómenos sociales. Es decir, no es que la psicología sea que la cultura y la sociedad crean fenómenos psicológicos, sino que los fenómenos psicológicos por sí mismos terminan cambiando el comportamiento social y el comportamiento cultural. Entonces, nunca antes ha sido tan importante las ciencias sociales en general, sobre todo porque el COVID-19 nos ha puesto en jaque para tratar de entender cómo superamos esas tendencias individuales para poder generar acciones colectivas, realmente cooperadoras, realmente altruistas, que superen estos riesgos psicológicos, que superen estas vulnerabilidades sociales. Así, nunca antes ha sido más importante el papel de la comunicación, divulgar información veraz y bloquear noticias falsas y teorías de la conspiración. Ustedes hicieron un ejercicio sobre eso con el cepo. Nunca antes habían sido tan importantes las decisiones morales y prosociales y poder equilibrar ese debate inevitable, esa situación en conflicto entre salvar vidas y reactivar, por ejemplo, la economía o la sociedad, porque el bienestar en general no se trata solo de evitar el contagio para las personas, sino que sus trabajos, su calidad de vida, no queden tan lesionadas después de un año de esta experiencia o 2 años que ya sea irrecuperable. También nunca antes han sido necesarias liderazgos, que como hicimos en el ejercicio anterior, lamentablemente hay liderazgos terribles, muy negativos, de las figuras que ustedes vieron. Nunca antes había sido tan importante volver a plantearse qué es la salud pública y cómo debe funcionar, cómo deben funcionar las instituciones. Y también estamos viendo el efecto de las identidades sociales. ¿Qué es lo que yo creo que soy? ¿Soy colombiano? ¿Soy boyacense? Soy UPTcista. ¿Qué significa ser UPTcista? Significa ser estudiante, profesor, administrativo. Significa cosas diferentes si soy una cosa o la otra. Esas creencias que la gente comparte para querer formar parte de un grupo y tener esos sentimientos de seguridad que brinda eso, pueden ser algo bueno para enfrentar la pandemia, pero también pueden ser un problema. Lo que han encontrado estudios y los pocos estudios científicos sobre cómo las personas reaccionan en condiciones de emergencia es que si no hay una identidad común, la respuesta a la emergencia va a ser un desastre. Y hubo un experimento sobre esto que demostró que las personas que estaban en una situación simulada de emergencia, si se identificaba que entre ellos compartían una fuerte identidad social, las personas se organizaban y lograban salir adelante, avantes ante la emergencia. Pero cuando las personas no compartían una identidad social previamente,
era desastrosa la reacción y todos en teoría morían. Yo creo que eso nos pasa cuando separamos las identidades. Y creo que en la universidad hemos visto algo así, como somos los estudiantes, ustedes son los profesores, ellos son los de planta, ellos son los ocasionales, ellos son los administrativos, ellos son los de un bando, ellos son los del otro, y ese tipo de divisiones que son comprensibles pues en una sociedad, así sea pequeña, son, son el principal enemigo para la respuesta ante una situación como esta. Y el éxito para enfrentar una pandemia, una epidemia, han demostrado estudios incluso recientes, como les digo, que está en compartir identidades. O sea, todos estamos en el mismo bote. Pero eso no quiere decir o todos en la cama o todos en el suelo, sino que debemos considerar los puntos de vista de todos y negociarlos. Las redes sociales también juegan un papel importante. Como les digo, las redes sociales son el principal transmisor de noticias falsas. Y también es muy importante entender por qué estamos en pandemia. Ustedes vean el ejercicio CEPO, gente que habla de Dios, de un castigo divino, de una guerra secreta entre Estados Unidos y China, de un nuevo orden mundial planeado por alguien, etc. Y no, resulta que, ¿por qué nosotros? Bueno, pues porque esto siempre ha pasado, como les mostraba en la historia, y no solo entre humanos, sino que también miles de especies han muerto por virus y bacterias, solo que nosotros no lo sabemos en la historia de este planeta Tierra. Entonces, el tema central en este momento es la cuarentena. Esa cuarentena que estamos viviendo se define estrictamente como la separación y restricción de las personas de su movimiento porque han estado potencialmente expuestos al contagio. Esa es nuestra situación, para asegurarse de que, no, de que si se enferman no pongan en riesgo a más gente o de que no se contagien. Esa en teoría es la situación de todos nosotros. Es diferente al aislamiento, que consiste en separar a personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad contagiosa de las que no. Entonces, nosotros empezamos en aislamiento preventivo y tal vez sí podríamos estar en ese todavía, pero conforme se regula más nuestra actividad, entramos más en cuarentena. Entonces, es posible que el primer mes estuvimos más en aislamiento, luego se intensificó la cuarentena y tal vez ahora estamos volviendo a liberar la cuarentena y todavía no estamos seguros de los efectos que estos cambios van a tener en las personas. El punto es que la cuarentena, sobre todo, pero también el aislamiento pueden tener efectos muy negativos. Separarse de seres amados, tener incertidumbre de cuándo los van a volver a ver. Tal vez ustedes tengan parientes en municipios cercanos o en otras ciudades y no saber cuándo se van a volver a ver personalmente. Hay una pérdida de libertad, ya no podemos hacer lo que quisiéramos. Hay incertidumbre sobre quién está enfermo. Yo estoy enfermo, voy a estar enfermo. Eso genera mucha ansiedad. Hay experiencias de aburrimiento o incluso personas tienen ideación suicida, la depresión que muchos pueden tener potencialmente en su mente puede abrirse camino bajo estas condiciones. Y no solo ansiedad, depresión, sino también rabia, frustración, reacciones de furia son muy comunes en estas situaciones. Así que poco a poco, todo esto que estamos viviendo no es solo el contagio y la enfermedad por COVID, el problema respiratorio que podrías matarte si tienes, digamos, vulnerabilidad, sino que también se convierte en un problema de salud pública mental, que no solo va a afectar durante este año que vivimos esto, sino también en años venideros, porque lo que ha encontrado la evidencia es que la cuarentena o el aislamiento tienen efectos perdurables. Así, este estudio, que es una revisión que fue publicada hace unos 2 meses, plantea qué se sabe de los efectos psicológicos de las cuarentenas. Este estudio, pues, terminó basándose en 24 otros estudios claves y encontró que los efectos centrales son el estrés postrauma, la confusión mental, los problemas para manejar información adecuada sobre la situación de la epidemia o la pandemia, las pérdidas financieras, ya eso ya lo estamos viendo,
y el estigma que mucha gente sufre después. ¿Por qué? Porque tuvieron el virus o estuvieron muy expuestos a quienes lo tenían. Lo que se ha visto es que son efectos a largo plazo, de meses después, de años después, luego de haber vivido la experiencia del aislamiento, de la cuarentena. Los estudios identifican como principales estresores de estas experiencias los síntomas post-trauma, que de hecho pueden incluso darse solo con 10 días de cuarentena. Estos son estudios en que la gente fue aislada, incluso a veces sin celular. Genera muchos efectos. Nosotros vivimos una especie de aislamiento, cuarentena distintos, pero mucho más extendidos en el tiempo. Así que tenemos que tener en cuenta si estos efectos no terminan siendo de alguna manera similares a los de estudios sobre cuarentenas ya pasadas. También uno de los mayores estresores es contagiar a familiares, incluso meses después. Esto afecta mucho a personas que trabajan en hospitales, a personas que estuvieron contagiadas y se recuperaron, a personas cercanas a alguien que estuvo contagiado en casa y se convierten en grandes estresores. Esto le pasa a todo el mundo. Los sentimientos de frustración y aburrimiento parece que afectan meses, años después de estas experiencias. Salir, así sea a comprar cosas y usar internet, se ha encontrado, han sido como los principales escapes de las personas en estas circunstancias. Un gran estresor y que va a afectar mucho a las personas en esta experiencia, en esta pandemia, es sentir que se acaba el dinero, empezar a endeudarse, no saber cómo ir a un hospital o atender algún otro problema de salud, no solo propio, sino de un ser querido. Esas situaciones estresaron mucho a los que estuvieron en cuarentenas digamos, de mucha limitación ante el SARS, el MERS, ¿sí? El H1N1. Estas sí eran personas que había que llevarles mercados, o sea, era mucho más restringido, pero nuestra situación puede terminar siendo muy similar, sobre todo para quienes están en vulnerabilidad socioeconómica. Y no vemos acciones realmente efectivas por parte de, por ejemplo, nuestro gobierno de darle suministros o subsidios a estas personas. Y sobre todo acceder a mala información. ¿Sí? Imagínense la angustia de los brasileños que después de creerle a Bolsonaro que esto era una gripita, empiezan a ver centenares de muertos y miles de contagios. ¿Qué pasó en Ecuador, en Guayaquil? Ustedes saben qué pasó en Perú. Sí, fueron países que en su momento inicial desestimaron el riesgo. ¿Qué pasó en Italia? Y ya hubo correcciones posteriormente. Entonces, es muy fuerte el impacto, sobre todo de personas en países en los que no se manejó una cuarentena inicial o aislamiento inicial necesarios y los efectos sobre ansiedades generalizadas o estrés post-trauma no los conocemos y seguramente van a tener evidencias posteriores. Así, podemos concluir que hay riesgos importantes en esta experiencia de aislamiento o de cierta cuarentena que estamos viendo y que pueden perdurar meses incluso después de que esto termine. Hay riesgos de depresión también, de fuerte estrés, de ansiedad, de rabia y frustración. Hay herramientas y estrategias para evaluar psicológicamente las causas psicológicas de esto y sus efectos. Y pues podemos identificar quiénes están en principal riesgo. Personas del sector salud que trabajan en hospitales, clínicas, que visitan personas contagiadas, que temen contagiar a sus seres queridos, personas que han perdido el propósito de su vida porque se interrumpió su trabajo, se interrumpió su vocación, eh, personas que no tienen posibilidad de salir con alguna regularidad, personas que ven escasear el dinero, escasear la comida, el bienestar, personas que recibieron información contradictoria por parte de autoridades o que consumieron teorías de la conspiración. Y las teorías de la conspiración, espero hayan detectado algunas en el ejercicio anterior. No es cierto que esto es una guerra entre Estados Unidos y China. No es cierto que la virtualidad de las universidades fue planeada por la OCDE y el Banco Mundial.
y el Fondo Monetario Internacional, como decía un comunicado, un líder estudiantil. Esas teorías de la conspiración enferman la mente cuando la mente debe esforzarse por ser objetiva ante una situación que supera la racionalidad humana, como eso, una epidemia o una pandemia que son causadas no por los humanos, sino por la naturaleza despiadada de la biología, que en nuestro etnocentrismo creemos que debe significar algo más allá cuando nos afecta a nosotros, pero ni siquiera nos preguntamos por qué sucede cuando afecta a otras especies animales. Entonces, todo esto nos lleva a replantear un debate o a retomar un debate que está implícito en la psicología, pero que, como es usual en la psicología, casi no se retoman los debates, sobre todo en la psicología latinoamericana o hispanoparlante, que pareciera ser una psicología que está aislada en ciertas ideas de profesión, de disciplina, pero no sé si muy conectada con la dinámica del mundo actual. Entonces, la psicología del futuro en el presente. Pareciera ser que cambios que están por venir en 30, 50 años, tal vez se aceleren con esta experiencia de la pandemia. Esa es una hipótesis, no obstante se basa en el hecho de que ya ha sucedido. La última gran pandemia, la mal llamada gripe española, que azotó el mundo entre 1917 y 1900, fueron 3 años, sí, y 1920, eh, cambió, cambió las naciones, o sea, surgieron nuevas formas de gobernar, de nuevas constituciones, nuevas ideas políticas y económicas, nuevas formas de vida, estilos de vida humana. Se fortaleció la ciencia, es algo muy curioso en estas experiencias, ¿no? Es como si debilitaran un poco a las creencias supersticiosas que los humanos siempre hemos tenido y parece que siempre tendremos, lamentablemente. O sea, entonces debilita un poco a esas estructuras y fortalece la confianza en la ciencia. Y eso es positivo, aunque pueda tener costos pues, sociales y humanos. Entonces, la discusión actual está en que nosotros partimos siempre de creer que la psicología es esa ciencia de la conducta y de la mente humana que tiene una aplicación profesional de un conocimiento y que su objetivo general o fin a largo plazo es el bienestar de las personas. No obstante, ha habido una crisis de la psicología aplicada. La psicología aplicada ha tenido tal crisis que pareciera que tener cada vez más peso es la psicología hecha en las universidades y en las academias y no la psicología en la sociedad en general. Y esa parece ser una situación real que no sé si se le está prestando la atención debida. Cummings y O'Donoghue en el 2008 resaltaron la decreciente demanda de servicios de psicología en Estados Unidos. Estados Unidos junto con Europa es una de las naciones que más demandaba servicios de psicología hasta ese momento. En el 2008 Estados Unidos sufrió una recesión económica, si ustedes recuerdan, por la crisis inmobiliaria y fue una gran depresión económica en Estados Unidos, a la que apenas ellos se recuperaron cuando Obama terminó su mandato. Y parece ser que cuando hay crisis económica se van para el piso las demandas de servicios de psicología. Esa es una situación importante. También Novotny, también en Estados Unidos, planteó que hubo un cambio en el panorama económico, una incertidumbre sobre cómo funciona el sistema de seguridad social que terminó por afectar la profesión de la psicología, sobre todo la psicología clínica. Así que todavía no, o sea, desde hace unos años no hay certeza sobre nichos de empleos y prácticas. Ustedes lo ven, conseguir prácticas para psicólogos es difícil. Entonces estamos ante una situación diferente por cambios sociales, económicos y sobre todo tecnológicos, que nos tal vez exigen replantear una disciplina que sigue siendo más relevante que nunca, pero que requiere adaptarse. Y tal vez esa adaptación se ha dificultado porque hemos convertido a la psicología en lo que se enseña en las universidades. Y cuando una disciplina hace eso, empieza su debacle, su dificultad. De hecho,
pues hay una sociedad tecnológica más que nunca. Incluso podríamos hablar de una psicología tecnológica de un futuro muy cercano. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una revolución tecnológica que está modificando lo que son empleos y oficios. Hay un desarrollo tecnológico cada vez más grande que nos hace más dependientes de softwares. Antes la gente iba y alquilaba una película. Hoy en día la gente ve lo que Netflix le sugiere. Antes la gente, no sé, iba a Bogotá y visitaba varios centros comerciales para comprar cosas. Ahora la gente compra lo que Amazon le sugiere. Eh, Antes la gente, si necesitaba hablar para no sentirse sola, iba a un café y se encontraba con algunas personas y tenía esta suerte de terapia cotidiana que todo el mundo necesita. Hoy en día la gente simplemente saca su celular y entra en ese extraño aislamiento colectivo que son las redes sociales. Entonces, estamos ante una situación que sigue siendo novedosa y que pareciera tener sus ventajas, pero también está teniendo importantes desventajas. El uso de redes sociales no hace más feliz a la gente, no acerca más a las personas, sino que las aísla, y el acceso desbordado a las opiniones de otros parece ser que no nos permite informarnos más y cambiar más nuestros puntos de vista, sino que ha llevado más esa una tendencia a la radicalización en las ideas propias y en los propios puntos de vista. Eh, Cosas muy necesarias en la sociedad como el periodismo, la comunicación, se han visto gravemente alteradas por la existencia de redes sociales en Internet. Y todavía ni siquiera sabemos el impacto que van a tener softwares que están tomando decisiones por nosotros mismos. Entonces, las próximas aplicaciones de la psicología tienen que ver, o las ya actuales, con el mal manejo de la tecnología. ¿Cómo hacemos para que la tecnología no nos cause más ansiedad, más depresión, más pérdida del sentido de nuestras existencias, más aislamiento social, que es lo que muchos creemos que está también generando este desarrollo tecnológico? Aunque también sabemos que hay mucho potencial positivo en estas tecnologías. Diría Alex Pentland, un curioso psicólogo e ingeniero de sistemas que es profesor en el MIT de ambas cosas. Es realmente impresionante lo que hace. Diría que en estos momentos, más que nunca, es necesaria una representación más humana en una sociedad donde nos localizan y nos conocen solo por nuestros celulares. Solamente ustedes han escuchado que China desarrolló una estrategia efectiva contra el COVID fue usando los datos de todo el mundo con sus celulares. Y créanme que no solo se enteraron de eso para tratar el COVID, sino que ya tienen la información personal de todos sus habitantes en todo sentido. En China es un delito estar en contra del gobierno y es fácil que el gobierno se dé cuenta de lo que piensa alguien solo porque Huawei o alguna compañía que crea celulares le está dando los datos al gobierno. De hecho, fue controvertido un poco el alcalde de Medellín por, dicen, no estoy seguro de eso, haber usado una tecnología similar. Claro, una vez que existe la tecnología, no la puedes retirar, la gente la va a usar. Entonces el problema no es la tecnología en sí misma, sino el diálogo de la sociedad, la democracia existente para que haya un buen uso de estas nuevas tecnologías. Entonces, un gran problema central es cómo confiar todavía entre todos nosotros. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo al asistir a estas clases virtuales es confiar. Y sin confianza es difícil imaginar qué va a pasar con esta sociedad de aquí en adelante. Entonces, desde el año 2009, un grupo de psicólogos liderados por Stokes pensaron que la psicología podía ser algo diferente. Las siglas STEM, STEAM, se refieren en general en todas las disciplinas y ciencias a una interacción entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Stokes y otros psicólogos, desde un capítulo de la APA, se preguntan en un documento que ustedes pueden encontrar en la APA, en Internet, si la psicología no podría ser un STEAM, y la respuesta es que sí. Sí, porque la psicología combina más que todo intereses interdisciplinarios.
Más que tener un objeto de estudio propio, lo que hace es combinar los intereses de muchas ciencias y muchas disciplinas. La psicología depende de su divulgación. El que la gente entienda qué es la psicología, en qué consiste, es lo que permite que la psicología exista, se aplique bien, se comprenda, y la constante divulgación científica es importantísima. Cuando ustedes ven juegos mentales, ven buena divulgación de la psicología. Pero el gran problema que tenemos es que en nuestro medio se convirtió, o sea, el valor de un psicólogo no está en que en YouTube explica bien la psicología, sino en que publica artículos en revistas indexadas que nadie lee y que realmente no son tan buenos para explicar qué es la psicología realmente. Estamos en ese problema. Las políticas académicas en nuestro país promovidas por Colciencias, los ministerios de educación, son, creo yo, los consejos nacionales de acreditación institucionales. Creo yo que esa es la fuente de cómo se ha desviado todo esto, ¿sí? La psicología requiere una divulgación que ponga a conversar a la sociedad y lo que ha sucedido es todo lo contrario. La psicología se ha aislado en los programas universitarios y aún así la gente confía en la psicología y entra a estudiar la psicología. Tal vez llegue un momento en que dejen de hacerlo. La revolución tecnológica podría demostrar finalmente que esa cultura académica no está siendo eficiente. Esos artículos publicados en revistas indexadas no se convierten en cosas aplicadas realmente, no se convierten en temas de interés de un país o de una sociedad. Entonces, esta es una situación crítica y algunas ideas como el STEAM pueden orientarnos hacia un futuro cercano. Hay muchos hallazgos en la psicología que plantean que la tecnología va a tener un impacto ya presente y futuro en lo que debe enseñarse y hacerse desde la psicología. Se habla de efectos de la automatización. Cada vez todo va a ser más automático, desde que ya no hay porteros, sino puertas automáticas, hasta que la tecnología que se viene son ordenadores asistidos por voz. La gente ya no va a tener ni que escribir en el computador. La automatización va a tener gran impacto en el comportamiento, ese comportamiento que los psicólogos estudiamos y sobre el que trabajamos. Cada vez va a ser de mayor impacto las noticias falsas. Creímos que se iban a ir, creímos que su mayor impacto había sido la elección de Trump, el no al plebiscito por la paz y el Brexit, pero las noticias falsas están para quedarse y para radicalizar a todos los extremos ideológicos y hacer creer que a cada extremo que él tiene la verdad o que hay una verdad absoluta o que por lo menos se debe desconfiar de absolutamente todo, que es la semilla del pensamiento conspiratorio. Entonces, la raíz del impacto de las noticias falsas está en que la gente usa tecnologías de alto impacto, pero sin tener las más mínimas nociones sobre ciencia, probabilidad, evidencia, y yo añadiría historia, estética, básicamente ser ilustrados, tener mucha tecnología sin ilustración. También estamos perdiendo la capacidad de trabajar en equipo, de tener comunidades, de tener impacto social. Es muy preocupante cómo solo con una cuarentena se caen todos los grupos de trabajo humanos. A la gente le está costando trabajo ponerse de acuerdo, trabajar en conjunto, estar unidos. El sentimiento comunitario podría afectarse bajo estas condiciones. Y también por ello la cooperación social y la fortaleza de vínculos. ¿Ustedes cuántos amigos tienen en Facebook con cuantitativamente contactos y cuántos realmente son personas que sientan que hacen parte de su vínculo humano? Bueno, es normal pues, que eso sea así en las redes tecnológicas, pero hay un efecto por calcular de todo esto. Entonces, de hecho, en psicología en particularmente y en la psicología aplicada, cada vez hay más herramientas tecnológicas que podrían suplir el trabajo de un terapeuta, o de un consejero, o de un asistente, o de un practicante en psicología. Y es, en primer lugar, los equipos de realidad virtual.
que no se han desarrollado tanto como se espera, porque se han centrado en tratar terapias como fobias específicas, que son cosas que no motivan tanto a la gente para ir a terapia, pero que sí podrían tener gran impacto, como por ejemplo lo tienen los videojuegos de Second Life o de avatares. Eso cada vez, mucha gente asiste a esa realidad virtual en lugar de ir a psicoterapia. También cada vez hay más apps para psicoterapia. No hay casi en español, en inglés están casi todas, pero estas apps podrían demostrar que para ciertos problemas emocionales una app puede ser suficiente sin ir a un terapeuta. Eso va a modificar nuestro trabajo. Eso obliga a que, como diría Nemco, nuestro trabajo va a tener que ver con programación también, datos obtenidos de los celulares de pacientes. También está, sobre todo en estos días, cuestionarios en línea por todo lado. Yo mismo envío y pues lo que se sabe es que ha habido un fracaso de algunos cuestionarios. La Universidad Autónoma de Barcelona hace unos meses nos pidió que le colaboráramos con un cuestionario de como 40 preguntas. Ellos esperaban que en 15 días pudieran obtener alrededor de 460 respuestas a ese cuestionario. Creían que con su nombre, con su pedigrí institucional, bla, bla, bla. La verdad es que pasaron los 15 días y solo 38 personas habían hecho el cuestionario. Sucede que los estudios demuestran que Internet no motiva a la gente a estar en un cuestionario extenso, sino que solo funcionan cuestionarios de máximo 10 preguntas. Y pues la enseñanza en línea de la psicología y su divulgación por Internet tiene cada vez más impacto. A veces uno se siente que para ver psicología que uno estima, que uno considera valiosa, uno entra a ver ciertas charlas en YouTube o ve juegos mentales o ve algo que está en Internet o en alguna o en pocas palabras en Netflix. Y esos son los verdaderos contenidos de la divulgación psicológica de estos tiempos. Pareciera darse una brecha cada vez más grande entre esa psicología académica de las universidades y esa psicología excitante y novedosa que ustedes ven en series de buena producción, documentales y en Internet, en charlas o en experimentos en vivo. Entonces ahí vemos una separación, como sucedió con las ingenierías. Los más importantes programadores e ingenieros de nuestros tiempos no están en las facultades de ingeniería de las universidades. Entonces, la tecnología está generando esos cambios. La ingeniería entendió esto hace ya mucho tiempo, desde la creación de Silicon Valley. Nosotros apenas ahora estamos experimentándolo. Es posible. Esa es una idea. Entonces, aquí hay un ejemplo de herramientas cognitivas. Esta es una app muy usada de evaluación de estilos cognitivos para terapia. La gente entra y hace terapia cognitiva con la app y para muchos funciona. Este es otro ejemplo de una batería neuropsicológica sin neuropsicólogo, que es muy usada en el mundo y que parece que mide muy bien. O sea, podríamos tener un problema y es que algunas funciones cognitivas sean medidas, de hecho, mejor por la tecnología que por el mismo supuesto clínico. Yo mismo hice un estudio de validación de experimentos cognitivos ahí en el laboratorio y vi que muchos de ellos miden excelente sin necesidad de un evaluador humano presente. Acá vemos un artículo que quiero revisar sobre el impacto de apps en la evaluación cognitiva, principalmente en las demencias y en los delirios, que es los campos en los que más impacto y mejor impacto se han encontrado estas tecnologías automatizadas. Y eso, ya voy a terminar, qué pena quedarme hablando solo, nos lleva a discutir un poco. Entonces, ¿cómo será la psicología en 30 años? ¿Qué cambios alcanzarán a darse en 10 años? ¿Cómo seguirá siendo el estudio de estos procesos cognitivos y sus aplicaciones?